Hola Luis, como director artístico de la Cineteca y sobre todo como un gran experto en cine, mi primera pregunta para Res Hispánica es muy sencilla. ¿Qué singularidad tiene el cine en lengua española, o mejor dicho, el cine hispánico con respecto a otros cines que se hace en Francia o en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos? Pues casualmente, digamos, su mayor rasgo característico es la dependencia de una tradición cultural y no tanto de una lengua. Es decir, se puede hacer cine español fuera de España, cosa que es más difícil de concebir respecto a una tradición cultural como puede ser la francesa o la anglosajona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos referentes culturales muy claros. El primero sería el Quijote, pero también tenemos esa otra línea que puede abrir un autor como Quevedo, tenemos la mística española, todo eso impregnado no solo en la producción artística, plástica, ¿no? La pintura, la escultura, sino también en el cine. Hay un director muy importante de los años 40 que se llama Carlos Serrano de Osma, que hizo cine en los años 40, pero en los años 30 era crítico, y tiene un artículo que se llama Hacia otro cine español. Y en ese Hacia otro cine español él decía, hagamos cine español que se puede hacer donde queramos. Claro. ¿No? Es decir, tú te puedes ir a cualquier parte del mundo y contar algo que solo podamos entender nosotros, que forme parte de nuestro imaginario, aunque sea en inglés. De hecho, en el exilio, durante el exilio que empezó en el año 39, muchos cineastas españoles hacen películas inequívocamente españolas, pero las hacen en el extranjero, con lo cual son concebidas administrativamente como películas mexicanas, como tal. Pero pensemos en una película como Nazaín, de Luis Buñuel, adaptación de Galdós, una película que está como con la mística, también con una especie de anticlericalismo tan propio de nuestro siglo XIX. Es decir, lo primero que tendríamos que hacer sería separar la nacionalidad administrativa de la nacionalidad cultural. Yo creo que el cine español tiene una nacionalidad cultural muy bien acendrada, muy La bien, hispanidad. la hispanidad muy arraigada, que no tiene tanta dependencia de la administración. La segunda pregunta es muy sencilla. Bueno, aparte de que hay un exilio del 36, que es también tan importante como el del 39, Sí, el pero no exilio de hizo... la República, no, algunos hicieron cine, o sea que Sí, eso es lo más importante. Pero bueno, eso no tiene ninguna, es una nota a pie de página, es decir, que los exilios españoles son múltiples y sí, sí, diversos, sí. incluso hay un exilio interior, que es tan importante como el exterior. Pero fíjate, en eso en eso que tú me dices, que cine universal podemos hacer desde cualquier lugar del mundo, yo recuerdo que había unas reuniones de Pepe Luis Vázquez, el torero, cuando iba a México se reunía con Anthony Quinn, con el Indio Fernández, y decía, el único realmente mexicano es el Indio Fernández. Y entonces decía Anthony Quinn, ¿y a mí que dónde me pones? Y tal. Yo creo que se puede hacer cine. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué supone para el cine en lengua española? Ha habido grandes directores en España, en el extranjero, Sí. pero ¿qué supone por poner un mito? Para mí es un mito, para mí es un hombre auténtico, Luis Buñuel. O sea, te digo esto porque las entrevistas que tiene Luis Buñuel con José de la Colina, al cual yo conocí mucho, lo quise mucho, pues marcan un antes y un después. ¿Luis Buñuel tú crees que es un antes y un después para el cine en lengua española? Por supuesto, por supuesto. Fíjate que además Luis Buñuel es un hombre que hace muy poco cine en España. Hace Las Urdes, hace Tristana y hace Viridiana. Bueno, con Dalí hace el del ojito. Sí, pero lo hace en país, te quiero decir, que Sí, dentro sí, de la industria española tiene poca presencia, pero ¿qué es Luis Buñuel? Luis Buñuel es el ejemplo perfecto de lo que te decía al principio. Es un hombre que cristaliza una tradición española, ¿no? O mejor dicho, cristaliza muchas tradiciones españolas. Esa tradición más realista, ¿no? Que puede venir de la novela picaresca, de un cierto Lazarillo, cierta tradición negra, macabra, ¿no? Él admiraba mucho a Valle Inclán, por ejemplo. Es decir, lo que es Buñuel es la cristalización cinematográfica de una serie de tendencias arraigadas en la cultura española. ¿Y qué hace él después de esa cristalización? El crisol las separa, ¿no? Las separa en su obra y las disemina en su obra. De hecho, hay como mucho pensamiento sobre Los Olvidados, ¿no? La Fíjate, sí. película clave. ¿Qué es una película? ¿Más española, más mexicana? No, Da hispana, igual. da igual. Que Eso sí. da igual, ¿no? Ese concepto, porque desde el mismo momento en el que tú vas mezclando semillas, esas esencias no se pierden. De hecho, ahí está Todo, sí, sí. la genética de Mendel, ¿no? Entonces, la importancia de Buñuel en el cine es la importancia de Valle Inclán, en el teatro puede ser la importancia de un Lorca, puede ser la importancia de un Gutiérrez Solana en pintura, es decir, ser la cristalización plástica con un lenguaje contemporáneo muy propio del siglo XX de una tradición española que viene desde siglos atrás. Una última pregunta antes de que me hagas una consideración sobre las nuevas formas de hacer cine en las plataformas hoy.
Una última pregunta. Yo creo que en el cine, como en la gran literatura en lengua española, cada autor crea un género. Igual que Calderón crea pues, el auto sacramental, o igual que Valle Inclán crea pues eso, el esperpento, yo creo que también hay cineastas que crean su propio género, ¿no? Es decir, pues, yo diría, pues ahora, pues claro, nuestro amigo Gonzalo García Pelayo, José Luis García. Entonces me gustaría que vinculases hasta qué punto los grandes cineastas españoles, los grandes regidores, los grandes directores, han creado su propio género. Claro, porque cuando los géneros al fin y al cabo son fórmulas expresivas, y eso que se tiene que expresar es un mundo. Y esos cineastas españoles que crean su propio género, lo que están expresando es un propio mundo. ¿No? Es decir, un mundo tan vasto, tan exorbitado como el de los cineastas que acabas de decir, no cabe en una fórmula manida, estereotipada y cerrada. ¿No? Ellos tienen que buscar sus puntos de fuga y sus puntos de ruptura. Y normalmente eso que tú denominas género, si fuésemos más específicos, sería hibridación de géneros. Es decir, yo voy a coger esto de aquí para crear un conjunto mucho más amplio, ¿no? Pero más allá de la fórmula genérica que ellos usen, me interesa el contacto que tienen con el momento, el momentum casi, en el que han sido hechas esas películas, ¿no? Los grandes cineastas, Buñuel, Berlanga, Almodóvar, García Pelayo, tal, tú viendo esa película entiendes el mundo en el que ha sido hecha, entiendes la sociedad, entiendes el país en el que ha sido hecho, ¿no? Ese país en constante mutación que es España. Es decir, que por una parte son como cineastas que construyen su mundo cerrado, pero dejando como una especie de ventana abierta claro, por la que se está filtrando el ruido de la calle. Bueno, y para no cansar a nuestro público, cuéntanos, ¿tú le ves futuro al cine con las nuevas fórmulas de Netflix, de televisión, de tal, de ir hacia adelante, hacia detrás? ¿Qué futuro le ves al cine y al cine en lengua española? Le veo, hay dos futuros. Uno, muy optimista, es decir, si concebimos el cine como narraciones en imágenes, narraciones cinematográficas, yo creo que ahora con las plataformas eso se está multiplicando casi hasta el infinito, está creciendo mucho la oferta. Casualmente hemos por fin asumido que la lengua española es un mercado enorme, es decir, una película mexicana se puede ver aquí, ¿sabes? sin tantos filtros de distribución ni comerciales, es decir, nos estamos convirtiendo por fin en una verdadera comunidad también industrial, y a nivel de narración yo creo que estamos en un gran momento. Si concebimos el cine como una forma de entender el mundo, yo creo que no estamos en un momento tan bueno. ¿Por qué? Y creo que tú lo vas a entender perfectamente, porque el cine tal cual lo hemos vivido tú y yo tenía algo de ritual. O sea, es decir, tú vas al cine, te tienes que vestir, te tienes que calzar, te tienes que preparar, vas al cine, estás con otras personas a las cuales no conoces, recibiendo un poco ¿sabes? Las mismas imágenes a oscuras. Hay algo de ritual en el hecho de ir al cine que ahora con la domesticidad de tu casa y de las plataformas ya no existe. Es decir, antes ibas al cine y ahora te pones una película, es decir, es una actitud un pelín más pasiva. Y a mí ahí me da un poco de miedo lo que puede pasar con ¿Qué va a decir el director artístico de la Cineteca? Muchas gracias, Luis. Hasta luego.